Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. La dinastía Barclay representa una de las fuerzas empresariales más influyentes y discretas del Reino Unido. El apellido se asocia directamente con una vasta riqueza, una considerable influencia mediática y un notable hermetismo. La fortuna de la familia fue forjada principalmente por los hermanos gemelos, Sir David y Sir Frederick Barclay, cuya trayectoria ascendió desde modestas transacciones inmobiliarias en el Londres de posguerra hasta la edificación de un extenso imperio multiindustrial que abarcó sectores como el comercio minorista, la hostelería y los medios de comunicación. A lo largo de varias décadas, la familia Barclay ejerció una influencia determinante sobre segmentos cruciales de la economía británica, controlando activos de la talla del Telegraph Media Group y el icónico Hotel Ritz de Londres. En su punto álgido, su patrimonio se estimó entre 7 y 8.000 millones de libras, una riqueza meticulosamente resguardada a través de intrincadas estructuras de empresas privadas y fideicomisos, predominantemente extraterritoriales. Su legado no solo comprende un poder económico significativo, sino también una considerable influencia política, ejercida a través de sus publicaciones periodísticas y sus iniciativas filantrópicas. A pesar de sus logros monumentales, la historia de la familia ha estado marcada por constantes controversias fiscales y una encarnizada disputa interna por la sucesión, un contraste notable con sus humildes orígenes que culminaron en la creación de una fortuna oculta. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. David y Frederick Barclay nacieron el 27 de octubre de 1934 en Hammersmith, Londres. Pertenecían a una numerosa familia de clase media compuesta por 10 hijos. Su padre, Frederick A. Barclay Sr., trabajaba como vendedor ambulante para una empresa de dulces. Este empleo, que implicaba viajes constantes, era respetable, aunque precario, proporcionando a la familia ingresos modestos pero inestables. Su madre, Fiona McKee, era ama de casa. Su vida no se caracterizaba por la pobreza extrema de los barrios victorianos, sino por una profunda modestia, un universo completamente ajeno a la aristocracia de Mayfair, a la que un día desafiarían. El acontecimiento traumático fundamental que quebrantó esta estabilidad y que, según biógrafas como Jane Martinson, forjó la célebre codependencia de los gemelos, fue el fallecimiento de su padre en 1953, cuando David y Frederick contaban con apenas 12 o 13 años. Su muerte, resultado de un accidente, sumió a la familia en verdaderas dificultades económicas. Esta pérdida súbita, tal como se narra en la biografía de Martinson de 2023, The Barclay Brothers, Billionaires at Bay, es ampliamente considerada como el catalizador psicológico que los forjó para el resto de sus vidas. Este suceso les inculcó un miedo primario y vital a la pobreza, una profunda desconfianza hacia el mundo exterior y una dependencia inquebrantable, casi patológica, el uno del otro. A partir de ese momento, funcionaron como una unidad, dos hombres enfrentados a un mundo que percibían como indiferente y hostil. Ya habían abandonado la escuela a los 15 años, una decisión común para los jóvenes de su estrato social en aquella época, buscando integrarse en los escalones más bajos del mundo laboral. David encontró empleo como oficinista en el departamento de contabilidad de General Electric Company, mientras que Frederick trabajó como mensajero para una agencia de publicidad en la ciudad. Estos no eran trabajos de oportunidad, sino roles de observación. Eran los jóvenes invisibles en los pasillos del poder, asimilando la mecánica de un sistema financiero y social que no estaba diseñado para ellos y en el que no tenían ningún interés. Su primera incursión en el emprendimiento, un pequeño estanco y confitería en el barrio de Hillgate, fue, según todos los indicios, un fracaso. Este temprano colapso público,
Como señaló un perfil de The Guardian en 2023, representó una humillación que les enseñó una lección crucial. Nunca más permitirían que sus fracasos o sus finanzas se hicieran públicos. Su verdadero ascenso comenzó a finales de la década de 1950, no con una gran visión estratégica, sino con un comercio tenaz y oportunista. Se establecieron como agentes inmobiliarios, aprendiendo el mercado de propiedades de Londres desde sus cimientos. No eran teóricos, eran comerciantes que detectaron una oportunidad que las antiguas familias adineradas de Londres, con sus vastas propiedades ancestrales en Belgravia y Mayfair, pasaron por alto o despreciaron. Londres aún mostraba las cicatrices de la Blitz. Los barrios céntricos, particularmente zonas como Notting Hill y Kensington, estaban repletos de casas de huéspedes victorianas y eduardianas deterioradas, a menudo dañadas por la guerra. Estas, que alguna vez fueron grandes residencias, se habían convertido en precarias viviendas de ocupación múltiple. Como señaló la UK Economic History Society, este periodo coincidió con dos grandes auges económicos. Un aumento del 30% en el turismo durante la década de 1960 y una ola de urbanización a medida que la población se trasladaba a la ciudad en busca de trabajo. Londres demandaba desesperadamente alojamiento económico a corto plazo. Este fue el nicho que los Barclay supieron explotar. En 1960 fundaron Barclay Brothers Limited. Su modelo de negocio, descrito en un análisis histórico del Financial Times de 2023, era simple, brutal e implacable. Adquirían una de estas casas de huéspedes en decadencia, a menudo con dinero prestado. Ellos mismos realizaban las conversiones más básicas y rentables para transformarla en pequeños apartamentos funcionales o un hotel económico. Posteriormente, utilizaban los elevados ingresos por alquiler de esa propiedad para asegurar un préstamo para la siguiente. Este proceso no implicaba un desarrollo glamuroso, era una compraventa de propiedades a escala industrial. Se trataba de una máquina de flujo de caja construida en el segmento menos sofisticado del mercado. Mientras sus competidores construían rascacielos de cristal, los Barclay estaban remodelando sótanos. Este trabajo resultó ser altamente rentable. Para la década de 1970, su imperio inmobiliario, que ya contaba con cientos de edificios, supuestamente generaba ingresos de 1 millón de libras al año, una fortuna considerable en aquel momento. Pero este éxito conllevó un coste social que marcaría el resto de sus vidas. Para la élite británica establecida, los terratenientes hereditarios y los banqueros de la City, los gemelos Barclay, eran unos advenedizos vulgares. Fueron descartados con un desprecio clasista que los acompañaría para siempre, considerados meramente como antiguos agentes inmobiliarios. Este desire constituyó el segundo gran acontecimiento formativo de sus vidas. Habían logrado la riqueza, pero se les negaba el estatus. Se cree que este rechazo, tal como señaló The Guardian, alimentó una profunda y duradera inseguridad psicológica. Su respuesta fue doble. En primer lugar, se harían más ricos, más poderosos y más implacables que la élite que los había rechazado. En segundo lugar, se volverían invisibles para ellos. Construirían una fortaleza de secretismo tan impenetrable que nadie podría volver a despreciarlos. Este fue el nacimiento de su oscuro legado. La primera capa de esta fortaleza era de naturaleza financiera. A medida que sus beneficios inmobiliarios crecían en la década de 1970, los hermanos comenzaron a trasladar sistemáticamente su riqueza al extranjero. Este no fue un movimiento tardío en sus vidas, sino una estrategia diseñada en su negocio desde sus primeros días. La filtración de los papeles de Panamá en 2016, informada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, confirmaría más tarde la existencia de empresas vinculadas a los Barclay en las dependencias de la corona británica de Jersey y Guernsey, establecidas durante este periodo. Esta red fue concebida para ocultar sus ganancias y, como el Departamento de Impuestos y Aduanas de Su Majestad, investigaría posteriormente, supuestamente, evadir millones en impuestos británicos. Este fue el origen de su tesorería secreta,
una base financiera oculta al erario público del Reino Unido. En la década de 1980, impulsados por este capital extraterritorial, similar al de un paraíso fiscal, sus tácticas se volvieron más agresivas y sofisticadas. Ya no eran meros especuladores inmobiliarios. La economía del Reino Unido, particularmente durante las profundas recesiones de principios de la década de 1980, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, presentaba un panorama volátil, de empresas exitosas y en declive. Las altas tasas de interés y la desregulación financiera crearon un entorno brutal. Un análisis de 1985 en el Financial Times acusó a los hermanos de perfeccionar lo que más tarde se conocería como tácticas de buitre. Poseían vastas reservas de efectivo, privadas e ilocalizables, cuando otros solo acumulaban deudas. Esperaban pacientemente a que otras empresas, hoteles o propietarios de propiedades colapsaran o entraran en quiebra. Luego, intervenían, adquiriendo estos activos en dificultades por una miseria. Los retenían, aguardaban la inevitable recuperación del mercado y luego los vendían, obteniendo enormes ganancias. Esta práctica era legal, pero les valía una reputación en la City de Londres, no como hombres de negocios respetables, sino como oportunistas despiadados y depredadores. Este periodo también marcó su expansión más allá de las simples propiedades, adentrándose en el sector bancario y de inversión. De esta forma, diversificaron aún más su cartera y, crucialmente, sus métodos de generación de beneficios. Adquirieron bancos e instituciones de crédito pequeños, a menudo en dificultades, lo que les permitió apalancar su capital de nuevas maneras. Participaron en préstamos de alto interés y otras empresas financieras que, como siempre, permanecieron firmemente fuera de la vista pública. Su modelo de negocio se estaba convirtiendo en un círculo cerrado. Los beneficios de las propiedades se canalizaban al extranjero. Ese capital extraterritorial se utilizaba para comprar bancos, y esos bancos se empleaban luego para financiar nuevas adquisiciones. Era una máquina de dinero autoperpetuadora y autoocultadora. Sin embargo, este éxito financiero solo exacerbó su conflicto psicológico central. A finales de la década de 1980, los gemelos ya no eran solo millonarios. Su patrimonio ascendía a cientos de millones, en camino de convertirse en multimillonarios. No obstante, en la rígida jerarquía obsesionada con las clases de la Gran Bretaña de la era Thatcher, seguían siendo percibidos como los antiguos agentes inmobiliarios. Poseían la riqueza de la aristocracia, pero carecían de su aceptación. Este deseo persistente, esta sombra de ser catalogados como advenedizos nouveaux riches, se convirtió en la obsesión definitoria de sus vidas. No bastaba con ser ricos, necesitaban ser legítimos, ser respetados. Esta profunda inseguridad, nacida de sus humildes orígenes y endurecida por el esnobismo de la élite de la antigua fortuna, dio origen a una poderosa y contradictoria estrategia dual que definiría el resto de sus vidas. Por un lado, buscarían agresivamente los símbolos de la legitimidad del establishment. Por otro, construirían simultáneamente una fortaleza física y legal impenetrable para protegerse de ese mismo mundo. La primera estrategia fue una búsqueda convencional de estatus. Comenzaron a donar sumas significativas, aunque a menudo de forma privada, a causas benéficas, particularmente en medicina y educación. Este era el camino tradicional para los recién ricos que anhelaban la aceptación social. Una campaña que, eventualmente, y después de este período, alcanzaría su cenit en el año 2000, cuando la reina Isabel II les concedió el título de Sir por sus servicios a la caridad. Comenzaron, aunque con cierta torpeza, a navegar los límites del establishment, estableciendo conexiones y demostrando la utilidad de su riqueza. Ya no se limitaban a tomar, sino que de una manera cuidadosamente orquestada, estaban contribuyendo. Esta era la faceta pública de su ambición, la parte de ellos que anhelaba un título nobiliario, un gesto de aceptación por parte de la monarca. La segunda estrategia, sin embargo, era mucho más reveladora, compleja y poco convencional: la creación de su fortaleza de secretismo.
Esta faceta de su personalidad, habiendo sido despreciada, decidió construir un mundo tan hermético y privado que el establishment no solo no pudiera menospreciarlos, sino que no pudiera verlos en absoluto. Esta estrategia tenía sus raíces en su creencia fundamental, forjada tras la muerte de su padre y sus primeros fracasos empresariales, de que el mundo era hostil y que la privacidad constituía la única defensa verdadera. Esta fortaleza poseía varias capas. La primera, su red financiera, offshore, ya estaba operativa. La segunda consistía en un muro de intimidación legal. Ya en la década de 1980, los hermanos se estaban volviendo notorios en Fleet Street por su litigiosidad. Comenzaron a utilizar las estrictas leyes de difamación del Reino Unido, no como un escudo para corregir falsedades, sino como una espada para castigar e intimidar a cualquier periodista que se atreviera a investigar sus asuntos comerciales. La creación de un efecto disuasorio fue una estrategia deliberada, una extensión de su deseo de control total sobre su propia narrativa. Al finalizar 1989, los gemelos Barclay habían completado la primera fase fundacional de su imperio. Habían emergido de la oscuridad y amasado una colosal fortuna oculta. Habían perfeccionado un modelo despiadado de adquisición y una sofisticada estructura offshore para minimizar impuestos y proteger sus beneficios. Eran, a todas luces, una historia de éxito financiero, pero en su propia percepción, un fracaso social. Eran los fantasmas en el banquete del establishment británico, inmensamente poderosos, pero invisibles e irrespetados. Este profundo conflicto que ardía en su interior, el deseo de legitimidad frente a la necesidad de secretismo, el anhelo de aceptación frente al instinto de construir muros, creó una ambición inestable y explosiva. La década de 1980 se había dedicado a acumular dinero. La década de 1990 sería para gastarlo en adquirir poder. Ahora estaban listos para salir de las sombras, no como suplicantes ante el establishment británico, sino como sus nuevos dueños. Estaban preparados para comenzar a comprar sus instituciones más poderosas, más icónicas y más vulnerables. Estaban listos para adquirir el establishment. El amanecer de la década de 1990 marcó el gran giro de la dinastía Barclay. Las décadas precedentes habían sido un período implacable y casi monástico de acumulación de capital incesante e invisible. Operando desde las sombras del mercado inmobiliario de Londres de posguerra, los hermanos habían transmutado con éxito sus primeras y arduas empresas en casas de huéspedes deterioradas en una vasta tesorería financiada desde el extranjero. Habían construido el motor. La década de 1990 fue cuando finalmente lo conectarían al mundo, y al hacerlo, comenzarían a remodelar el mundo a su antojo. Habiendo sido forjados en el crisol de la exclusión, basada en la clase, marcados para siempre en sus propias mentes como los antiguos agentes inmobiliarios, su estrategia era ahora doble. Necesitaban adquirir los símbolos inexpugnables del establishment, que los había rechazado, y necesitaban adquirir las herramientas para influir y controlar ese mismo establishment. Esta nueva fase no se trataba de mera riqueza, se trataba de la adquisición de poder, tanto social como político. Fue una campaña de conquista estratégica. Pero antes de que la conquista pudiera comenzar, los conquistadores necesitaban un nuevo e inexpugnable centro de mando. Su red existente de oficinas offshore en Jersey y Guernsey era una fortaleza financiera, pero ahora buscaban una de carácter físico y simbólico. Deseaban una base de operaciones que fuera una manifestación tangible de su psicología, privada, soberana y completamente bajo su control. En 1993 la encontraron. Por un valor reportado de 2,3 millones de libras, adquirieron la pequeña isla de Brecqhou, de 80 acres, en las Islas del Canal. Esta no fue una compra casual de una casa de vacaciones, sino una declaración estratégica y psicológica profunda. La isla era una roca de granito estéril, azotada por el viento e inhóspita. Sin embargo, poseía una virtud suprema. No pertenecía al Reino Unido. Era una dependencia de la corona, un paraíso fiscal célebre por su opacidad. Y lo que era más importante,
era privada. Los hermanos Barclay comenzaron inmediatamente a invertir una vasta fortuna no revelada en la isla, una suma que más tarde, según The Times, se estimó en más de 30 millones de libras. Este esfuerzo no fue un simple proyecto de construcción, sino la creación de un reino privado. Edificaron un enorme castillo neogótico, una fantasía de poder y paranoia, completo con muros de piedra, torretas, helipuertos y un puente levadizo. Plantaron decenas de miles de árboles, esculpiendo jardines y lagos en la roca desnuda. Era una fortaleza diseñada para repeler al mundo, una encarnación física del secretismo que había definido toda su vida. Este acto, sin embargo, reveló de inmediato la obsesión central de sus personalidades, el deseo de soberanía absoluta. Brecú no era, como quizás habían esperado, un vacío sin ley. Caía bajo la antigua jurisdicción legal y feudal de la vecina y más grande isla de Sark, una diminuta isla de 4,4 kilómetros cuadrados, que era en ese momento el último estado feudal que quedaba en Europa. Sark se regía por un sistema de 400 años de antigüedad, el Chief Pleas, y sus leyes ancestrales prevalecían sobre los Barclay. Esta situación resultaba intolerable para los dos hombres que habían pasado sus vidas escapando del control de otros. No podían soportar estar sujetos a ninguna autoridad que no fuera la suya propia, especialmente la autoridad de una pequeña comunidad de 600 personas. Lo que siguió fue una guerra legal y política extraña, costosa y de décadas. Un conflicto que definiría su relación con el mundo exterior. Los hermanos Barclay lanzaron un asalto sostenido contra el gobierno de Sark, presentando numerosas y complejas demandas en los tribunales superiores de Guernsey y del Reino Unido. Públicamente, enmarcaron su campaña como un esfuerzo filantrópico para modernizar Sark e introducir la democracia en su antiguo sistema feudal. Esta narrativa, como documentaron The Guardian y otras publicaciones, fue considerada por los críticos como una ironía grotesca. Aquí se encontraban dos multimillonarios autocráticos no elegidos, operando desde una fortaleza privada, afirmando ser campeones de la democracia. Los 600 residentes de Sark percibieron la campaña por lo que realmente era, un acto de feudalismo a la inversa. Fue, alegaron, un acto hostil de intimidación multimillonaria, un intento de utilizar su inmensa riqueza y poder legal para aplastar a una pequeña comunidad y reescribir sus leyes nacionales para su propia conveniencia personal y beneficio financiero. Fueron acusados de querer crear su propio microestado, un feudo personal donde sus propias reglas se aplicarían. Esta prolongada y amarga guerra legal, que en muchos aspectos acabarían perdiendo, fue el primer acto público definitorio de su nueva era de poder. Desde esta posición recién construida, legalmente impugnada y físicamente fortificada en Brecú, los gemelos lanzarían su verdadera conquista del continente. Con su centro de mando establecido, dirigieron su atención y su vasta riqueza, offshore, hacia los activos codiciados que habían anhelado durante tanto tiempo. El año 1995 sería el año clave, el momento en que los magnates invisibles emergieron como los nuevos actores más importantes y temidos del establishment británico. En ese único año, desplegaron su capital privado e irrastreable en dos transacciones casi simultáneas y profundamente simbólicas, capturando tanto un pilar de la prensa como un palacio de la élite. El primer movimiento se dirigió hacia el controvertido e influyente mundo de los medios de comunicación. En 1995 adquirieron el periódico The Scotsman por un valor de 85 millones de libras. Este no fue un paso tentativo, sino una inversión significativa y calculada en un mercado de alto riesgo. The Scotsman, fundado en 1817, no era solo un periódico regional, era una institución nacional, la publicación de referencia para el establishment escocés, sus académicos, sus abogados y su clase política. El momento de esta adquisición fue excepcionalmente astuto. A mediados de la década de 1990, Escocia vivía un periodo de intenso fermento político. La demanda de devolución
el retorno de un parlamento escocés desde Westminster, estaba alcanzando un punto álgido, un debate que culminaría en el referéndum de 1997 y el establecimiento del Parlamento escocés en 1999. Al comprar The Scotsman, los gemelos Barclay no solo adquirieron un periódico, sino que obtuvieron un asiento poderoso en la mesa de la reconfiguración constitucional de una nación. Instantáneamente, lograron una voz en el debate político más trascendental de la historia moderna de Escocia. Para los Barclay, esta oportunidad representaba el banco de pruebas perfecto para su modelo de magnate ausente. Les permitió comprender la mecánica de poseer e influir en un importante activo mediático, con carga política, sin la necesidad de una presencia física constante. Las operaciones se gestionaban a distancia, y la dirección editorial se orientaba sutilmente para reflejar sus propias opiniones conservadoras y, crucialmente, euroescépticas. Fue un ensayo general esencial para el premio mediático mucho mayor que algún día capturarían. Además, la adquisición de un periódico de gran formato, con 180 años de historia, proporcionó un impulso significativo a su búsqueda de legitimidad. Este logro los distanciaba considerablemente del mundo de la especulación inmobiliaria en Londres, situándolos en la respetable esfera de un intelectual público, añadiendo una capa más de armadura contra los desaires de su pasado. Si bien The Scotsman representó una adquisición estratégica de influencia política, su segunda compra en 1995 fue un acto de conquista simbólica pura y sin adulterar. En una transacción que electrificó el mundo de las altas finanzas y el lujo, los hermanos desembolsaron 75 millones de libras para adquirir el Hotel Ritz de Londres. Es imposible exagerar la trascendencia psicológica y social de esta compra. El Ritz, que había abierto sus puertas en 1906, no era simplemente un hotel. Era y es la encarnación física del establishment británico, el símbolo definitivo del dinero antiguo, el ocio aristocrático y el prestigio global. Era el salón londinense para reyes, reinas, marajás y primeros ministros, un lugar donde, como decía el dicho, nadie caminaba, sino que se deslizaba. Era el epicentro deslumbrante del mismo mundo que durante tanto tiempo había despreciado a los gemelos Barclay. Para los antiguos agentes inmobiliarios de Hammersmith, la compra del Ritz equivalía a un regicidio cultural y social. No solo estaban adquiriendo un edificio, estaban comprando el escenario mismo. Ahora podían poseer y controlar el mismo club que les había negado la entrada. Esta fue la victoria definitiva sobre la élite del antiguo dinero. El precio de 75 millones de libras fue, en efecto, el precio de compra de una nueva identidad. Nadie, razonaron, podría menospreciar a los dueños del Ritz. No fue una adquisición hostil, con apalancamiento al estilo impersonal de la década de 1980. Fue una adquisición personal, profundamente sentida. Y a diferencia de sus adquisiciones posteriores, más controvertidas, esta fue recibida con un grado de aprobación silenciosa, en gran parte debido a sus acciones subsiguientes. Los hermanos no despojaron de activos al hotel, ni impusieron una identidad corporativa moderna y tosca, como algunos temían. En cambio, hicieron lo contrario. Anunciaron que serían los custodios del hotel. Inmediatamente comprometieron otros 50 millones de libras, una suma asombrosa que casi igualaba el precio de compra, para un meticuloso programa de restauración que se extendería durante una década. Este no fue un proyecto de modernización, sino una restauración apasionada e históricamente precisa de la decoración original y opulenta del hotel, al estilo Louis XVI. Contrataron a los mejores artesanos e historiadores para devolver al hotel su gloria de 1906 e incluso superarla. Este acto fue de una brillantez estratégica profunda. Silenció cualquier crítica potencial que los tildara de nouveau riche, vulgares, incapaces de comprender el valor del activo. Los posicionó no como conquistadores, sino como salvadores y mecenas, hombres de inmensa riqueza, pero también de un gusto impecable, si bien recién adquirido. Estaban restaurando un tesoro nacional y, al hacerlo, tejían su propio nombre, antes poco glamuroso,
en su prestigiosa historia. El hotel también cumplía un propósito personal práctico. Mientras Sir David se mantenía como el más solitario de los dos, a menudo prefiriendo el aislamiento de Breckow, Sir Frederick adoptó el Ritz como su embajada personal en Londres, el célebre Palm Court, y más tarde el invernadero se convirtieron en su oficina no oficial. Fue allí, rodeado de la opulenta grandeza que ahora poseía, donde se reunía, celebraba sus encuentros y discutía los asuntos comerciales más delicados de la familia. Esta elección de lugar, un espacio semipúblico oculto a plena vista, fue una muestra de absoluta confianza. Fue también, en un trágico giro irónico, el mismo error, la única grieta en su fortaleza de secretismo, que proporcionaría la apertura para la catastrófica implosión autoinducida de la familia 2 décadas después. Adquisiciones de 1995 cambiaron fundamentalmente la posición de la familia Barclay. Ahora eran legítimos, formidables y diversos. Ya no eran simplemente magnates inmobiliarios, eran mecenas del establishment y actores en los medios nacionales. Durante los siguientes años, los hermanos regresaron a su característico estado de silencio público, consolidando sus nuevos activos. El Ritz estaba experimentando su suntuosa restauración de varios años, un proyecto que consumió vastas cantidades de capital y señalaba su compromiso con su nuevo papel como custodios del patrimonio. The Scotsman les proporcionaba una plataforma constante de influencia, un banco de pruebas crucial para el modelo de magnate ausente que estaban perfeccionando. La culminación simbólica de esta búsqueda de legitimidad y el borrado oficial de su oscuro pasado llegó en la lista de honores de Año Nuevo de 2000. Por autoridad de la reina Isabel II, David y Frederick Barclay fueron nombrados caballeros por sus servicios a la caridad. Los antiguos agentes inmobiliarios de Hammersmith eran ahora oficialmente Sir David y Sir Frederick. Esta fue la victoria definitiva en su larga guerra contra el esnobismo clasista de la élite británica. El título representaba un reconocimiento formal, sancionado por el Estado, de su estatus, una insignia permanente de aceptación en el mismo establishment que una vez los había rechazado. Fue una obra maestra de relaciones públicas, lograda a través de años de donaciones cuidadosamente seleccionadas y a menudo privadas a la investigación médica y a las instituciones educativas. Este pináculo de aceptación pública fue otorgado a dos hombres que a estas alturas se habían convertido en maestros de la evasión pública, que operaban desde una fortaleza offshore y cuyo imperio empresarial, como alegarían más tarde los organismos de control fiscal, estaba estructurado para contribuir lo menos posible al mismo Estado que ahora los honraba. La ironía era profunda. Habían sido nombrados Sir por el establishment justo cuando estaban ultimando la arquitectura financiera para, en efecto, operar completamente fuera de él. Con sus flancos sociales y simbólicos, asegurados por un título de caballería, los hermanos dirigieron su atención al siguiente gran problema estratégico. Poseían una corona social y una voz política, pero lo que necesitaban era un motor de flujo de caja moderno, masivo e inexpugnable para financiar sus ambiciones en expansión de manera indefinida. Esto los llevaría 2 años después a la que fue, posiblemente, su adquisición comercialmente más brillante y peor entendida. En 2002, los recién nombrados Sir David y Sir Frederick sorprendieron al mundo financiero británico al anunciar su intención de adquirir Littlewoods, el histórico grupo minorista y de venta por catálogo, por la enorme suma de 750 millones de libras. Para el mundo exterior y para la mayoría de los analistas financieros de la City de Londres, la medida resultaba desconcertante. Se consideró una apuesta profunda, casi imprudente, por un modelo de negocio en extinción. Littlewoods no era un activo trofeo como el Ritz, sino una institución británica de otra índole. Una querida institución de clase trabajadora y media, famosa por sus apuestas de fútbol y, sobre todo, por su monolítico catálogo de venta por correo de 1000 páginas. Para generaciones de familias británicas, la llegada del libro Littlewoods era un acontecimiento familiar. Pero para 2002,
en la floreciente era de Internet, y justo después de que la burbuja de las .com hubiera estallado, el catálogo de venta por correo era visto como una reliquia del siglo XX, un dinosaurio esperando la extinción. Como informaron en ese momento BBC Business y el Financial Times, el consenso era que los Barclay estaban realizando una compra puramente nostálgica, quizás como un tributo equivocado a sus propios humildes orígenes. Analistas más cínicos asumieron que se trataba de una simple y brutal operación de despojo de activos. El precio de 750 millones de libras se consideró salvajemente inflado para un negocio cuyo modelo central se consideraba obsoleto. No obstante, Littlewood sí poseía una extensa cartera de tiendas minoristas en la calle principal, que los hermanos podían, se asumía, vender por partes. El mercado, sin embargo, había malinterpretado fundamentalmente la estrategia de los Barclay. Los gemelos, quienes habían construido su primera fortuna viendo valor en casas de huéspedes dilapidadas, volvían a ver tesoros donde otros solo percibían decadencia. No estaban adquiriendo un catálogo, ni estaban principalmente interesados en las tiendas de la calle principal. En realidad, estaban comprando dos activos mucho más valiosos y en gran parte invisibles. El primero era la base de datos de clientes de la empresa, una de las más grandes y detalladas del Reino Unido, que contenía los nombres, direcciones y, crucialmente, los historiales de crédito y compra de millones de hogares británicos. El segundo activo era la vasta y sofisticada red logística nacional de la empresa. Para entregar millones de catálogos y paquetes a todos los rincones de la nación durante décadas, Littlewoods había construido un sistema de cumplimiento totalmente operativo, que incluía enormes almacenes e infraestructuras de entrega. Lo que los Barclay entendieron en 2002, años antes que la mayoría de sus competidores minoristas, fue que estos dos activos combinados eran los componentes esenciales de un imperio de comercio electrónico. No estaban comprando una empresa de venta por correo, estaban adquiriendo toda la infraestructura back-end de un gigante minorista en línea financiado por el flujo de caja front-end del negocio de catálogos, en declive pero aún rentable. Inmediatamente después de la adquisición de Littlewoods en 2002, los hermanos iniciaron un período de transformación radical y costosa. Nunca fueron sentimentales con sus activos, y su enfoque era brutalmente eficiente. Nombraron una nueva dirección con visión de futuro y comenzaron a reestructurar sistemáticamente toda la empresa. Su objetivo era transformar la colosal operación de un negocio de impresión y correo a uno de digitalización y entrega. Esto implicó una inversión masiva de varios años en tecnología, construyendo una nueva plataforma en línea robusta y escalable desde cero. Integraron hábilmente sus nuevos sistemas web de última generación con la infraestructura existente de almacenes y entregas del viejo mundo de la empresa. Esta fue la jugada que sus competidores, cegados por la caída de las .com, no supieron apreciar. Los Barclay entendieron que la logística de última milla para el cumplimiento era tan importante como el frontend del sitio web. Mientras esta transformación digital estaba en marcha, continuaron publicando el gran libro, el catálogo, durante varios años más. Esta también fue una jugada maestra, ya que el catálogo se utilizó eficazmente como una poderosa herramienta de marketing y, lo que es más importante, como un generador fiable de flujo de caja. Los beneficios del negocio de impresión en extinción se estaban utilizando para financiar su propio verdugo digital. Esta transformación culminó unos años más tarde con el lanzamiento de gran éxito de Very.co.uk. La nueva marca estaba dirigida directamente a un grupo demográfico más joven y preocupado por la moda, ofreciendo una combinación de ropa, electrónica y artículos para el hogar. Todo se vendía en una versión digital modernizada del modelo de crédito de compra ahora, paga después, que el catálogo original de Littlewoods había sido pionero. Los resultados financieros fueron asombrosos. El negocio que los analistas habían descartado como una locura de 750 millones de libras se convirtió en el motor financiero más poderoso de todo el imperio Barclay. Según informes de la Asociación de Minoristas del Reino Unido
y los posteriores informes financieros, el recién formado Shop Direct Group, que albergaba Berry.co.uk, se convirtió en el segundo minorista solo en línea más grande del Reino Unido, solo por detrás de Amazon. Sus ingresos anuales se dispararon hacia los 2.000 millones de libras. La importancia estratégica de esta adquisición no puede subestimarse. La operación Berry.co.uk se convirtió en la gallina de los huevos de oro de los Barclay. Fue una máquina vasta, fiable y moderna que generó cientos de millones de libras en beneficios predecibles año tras año. Esta fue la base financiera sólida, poco glamurosa y en gran parte invisible, que financió todas sus otras ambiciones de mayor perfil. Fueron los beneficios de Berry.co.uk, canalizados discretamente a través de su red offshore, lo que les permitió absorber los inmensos costes continuos de la lujosa restauración y operación del Ritz. Fue este dinero del comercio minorista lo que apuntaló sus activos mediáticos, que si bien eran políticamente poderosos, a menudo resultaban menos robustos financieramente. Y fue el inmenso y constante flujo de este nuevo capital lo que, solo 2 años después de la adquisición de Littleboots, les daría el poder financiero para lanzar su conquista final, la más grande y trascendental. Habían asegurado su estatus social con el Ritz. Habían establecido su primera voz política con The Scotsman. Ahora, con Berry.co.uk, habían asegurado su banco. El escenario estaba preparado para su último acto de conquista, la captura de la verdadera joya de la corona del establishment británico. El clímax de su campaña de conquista entre 1990 y 2004 llegó en este último año. El objetivo era el Telegraph Media Group. Esta no era una adquisición comparable a The Scotsman. Esta pertenecía a las grandes ligas. The Daily Telegraph era y es la voz institucional del Partido Conservador británico. La Biblia Tory, el periódico de referencia para el establishment, el informe diario para los ministros del gabinete, los miembros del Parlamento y las legiones de miembros del partido en los condados. Poseer The Telegraph equivalía a poseer el canal de comunicación más importante para la clase dominante del Reino Unido. No era solo un periódico, era la palanca definitiva del poder político. Fieles a su estilo, los Barclay no intentaron comprar TMG cuando se encontraba estable. Esperaron, como era su especialidad, un momento de profunda debilidad. Ese momento llegó en la figura del extravagante y controvertido propietario de TMG, Conrad Black, el Lord Black de Cross Harbour. Black era un magnate de los medios al estilo del viejo mundo, pero se enfrentaba a un infierno de gobierno corporativo. A finales de 2003, fue acusado por su propia empresa, Hollinger International, de desviar millones de dólares en pagos no autorizados. Una investigación corporativa, que pronto escalaría a una investigación criminal estadounidense en toda regla, lo acusó de dirigir una cleptocracia corporativa y saquear la empresa. A medida que el mundo legal y financiero de Black se desmoronaba, todo su imperio se puso a la venta. El Telegraph Media Group, su posesión más preciada, era ahora un activo en dificultades en la subasta. Era el escenario perfecto para los gemelos Barclay, una situación caótica y de alto riesgo donde sus reservas de efectivo privadas, estables y masivas, reforzadas por el nuevo motor de Berry, representaban la ventaja definitiva. La subasta de TMG en 2004 fue un circo mediático. Los Barclay no fueron los únicos postores. Se enfrentaron a una formidable variedad de rivales, entre ellos el Daily Mail and General Trust, propietarios del Daily Mail, Rupert Murdoch, propietario de The Times y The Sun, y numerosas y poderosas firmas de capital privado, todas rodeando el prestigioso activo. Durante el frenético proceso de licitación pública, los cuchos de gemelos se mantuvieron fieles a su estilo, fueron invisibles. Operaban desde las sombras de Breccu y Mónaco, dejando que sus abogados y banqueros los representaran. Mientras sus rivales informaban a la prensa y concedían entrevistas, los Barclay permanecieron en silencio. Fueron pacientes y luego, en el momento crítico, atacaron. En julio de 2004 se anunció que los gemelos Barclay
habían ganado la subasta, habiendo adquirido el Telegraph Media Group por la asombrosa cifra de 665 millones de libras. La adquisición del Telegraph Media Group por 665 millones de libras, en julio de 2004, representó el cénit absoluto de la campaña de 2 décadas de los Barclay para conquistar el establishment británico. Fue la culminación de cada lección que habían aprendido, un ataque oportunista a un activo en dificultades financiado por una vasta e invisible tesorería offshore, y les aseguró la palanca de influencia política más poderosa de la nación. La reacción de la clase política y mediática británica fue de una profunda conmoción, rozando el pánico. The Daily Telegraph no era solo una empresa comercial, era una institución nacional y había sido entregada en manos de 2 hombres que por su propia voluntad eran completamente incognoscibles. Eran fantasmas, sin antecedentes públicos, sin conceder entrevistas, y sus objetivos políticos últimos eran pura especulación. El establishment, como informaron The Guardian y otros periódicos rivales, estaba aterrorizado. Se decía que el personal del periódico, desde sus editores principales hasta sus reporteros, estaba en un estado de profunda ansiedad, preparándose para una brutal operación de despojo de activos, o peor aún, una purga de cualquiera que no fuera leal a los nuevos propietarios invisibles. Los Barclay, sin embargo, no actuaron como se esperaba. No despojaron inmediatamente a la empresa de sus activos, ni impusieron una nueva identidad corporativa tosca. En cambio, tal como lo habían hecho con el Ritz, se presentaron inicialmente como custodios. Trasladaron las operaciones de los periódicos de su antigua y estrecha sede, en Canary Wharf, a un nuevo y grandioso edificio de última generación en 111 Buckingham Palace Road, una medida que señalaba inversión y compromiso a largo plazo. Pero esta no fue una inversión pasiva. El verdadero cambio no residía en el mobiliario de la oficina, sino en el alma del periódico. Los Barclay no habían comprado The Telegraph para que fuera un activo silencioso y rentable como un hotel. Lo habían adquirido para que fuera un arma, y comenzaron a usarla de inmediato. Su propiedad fue, desde el primer día, activa e ideológica. El periódico, que siempre había sido conservador, comenzó a inclinarse aún más a la derecha. Más importante aún, comenzó a adoptar la ideología personal, profundamente arraigada y radical, de sus nuevos propietarios. Un euroescepticismo profundo e inquebrantable. Esta no era la postura eurocrítica suave común en el Partido Conservador mayoritario en ese momento. Era una campaña ideológica de línea dura para la separación total de Gran Bretaña de la Unión Europea. Los hermanos, operando desde el aislamiento soberano de Brecon, veían a la UE como un superestado burocrático intolerable, una infracción de la soberanía británica que tanto apreciaban personalmente. A través de su nuevo periódico, ahora poseían el poder de proyectar esta ideología personal sobre toda la nación. Analistas políticos e historiadores de los medios han documentado cómo la línea editorial del periódico se endureció casi de la noche a la mañana. Los columnistas considerados proeuropeos fueron gradualmente marginados, mientras que las voces que abogaban por una retirada total de la UE recibieron cada vez más prominencia. La cobertura de Bruselas por parte del periódico se volvió implacablemente hostil, centrándose en el despilfarro, la burocracia y las supuestas amenazas al modo de vida británico. Esta fue la máxima expresión de la paradoja Barclay. Aquí se encontraban 2 hombres que vivían, a todos los efectos prácticos, como exiliados fiscales en Mónaco y en una dependencia de la corona. Como alegarían más tarde las investigaciones de HMRC de 2018, eran hombres que contribuían poco, o ningún impuesto personal al erario británico. Y sin embargo, desde esta posición de desapego offshore, estaban utilizando con éxito su recién adquirida máquina mediática de 665 millones de libras para orquestar el cambio más significativo, disruptivo y trascendental en la vida política y económica británica en medio siglo. La adquisición de 2004 fue la pieza final del rompecabezas. El período de 1990 a 2004 se había completado.
Habían comenzado la era como magnates inmobiliarios sombríos e irrespetados. La terminaron como Sir David y Sir Frederick, dueños del hotel favorito del establishment, maestros de un motor de comercio electrónico de 2.000 millones de libras al año y los nuevos e indiscutibles hacedores de lluvia de la derecha británica con la Biblia Tory en sus manos. En efecto, habían comprado la corona. Habían conquistado el establishment en todos los frentes concebibles. Habían logrado legitimidad social a través de sus títulos de caballería y la propiedad del Ritz. Habían asegurado un colosal motor financiero moderno con Berry.co.uk. Y ahora, con The Telegraph, tenían la palanca del poder político puro. Su fortaleza estaba completa. Era vasta, estaba financiada, estaba armada y era, creían, totalmente inexpugnable. Pero en el mismo momento de su mayor triunfo, las semillas de su destrucción, la lógica interna tóxica e inevitable de su propia sucesión familiar, ya comenzaban a germinar. La familia en guerra. Por un breve y resplandeciente momento, a mediados de la década de 2000, el imperio Barclay parecía completo, triunfante y verdaderamente inexpugnable. Con la adquisición del Possessions Telegraph Media Group en 2004, Sir David y Sir Frederick Barclay habían logrado la pieza final de su conquista. Habían pasado de la oscuridad de Hammersmith de posguerra a convertirse en los señores soberanos con título de Sir de una isla privada, los custodios del hotel más lujoso del establishment, los maestros de un revolucionario motor de comercio electrónico y ahora los titiriteros indiscutibles de la derecha británica. Su fortaleza, construida durante 50 años, era una obra maestra de secretismo, ingeniería financiera y poder político puro. Pero esta fortaleza, edificada por dos hombres, tenía un único y fatal defecto. No estaba diseñada para sobrevivirles. El imperio, resultó, no era una entidad unificada. Era, como informaría más tarde The Guardian, basándose en documentos judiciales filtrados, una bisección compleja y frágil, dividida en dos líneas familiares distintas, la línea de Sir David y la línea de Sir Frederick. Mientras los dos hermanos, los patriarcas, estaban vivos, sanos y en su famoso acuerdo indivisible, esta división estructural carecía de sentido. Eran, como siempre lo habían sido, los Barclay, una única entidad con una participación del 50% de todo el reino. El problema residía en el futuro. El plan de sucesión era, por su propia naturaleza, una receta para el conflicto. Sir David tenía 4 hijos: Alistair, Aidan, Howard y Duncan. Sir Frederick tenía una hija, Amanda, que participaba activamente en el negocio. Esto creó un desequilibrio fundamental e inevitable. En la siguiente generación, la línea de Sir David constituía una facción mayoritaria de 4 hombres. La línea de Sir Frederick era una facción minoritaria de una mujer. Mientras los dos hermanos vivieron, su inquebrantable asociación y la división 50-50 mantuvieron este desequilibrio bajo control. Pero en el momento en que uno de ellos falleciera, ese equilibrio 50-50 se rompería, dejando un desequilibrio de 4.1 en el grupo de herederos. Todo el imperio multimillonario se basaba en la imposibilidad biológica de que los gemelos vivieran y murieran exactamente al mismo tiempo. Durante la mayor parte de la década de 2000, este fue un problema teórico distante. Los hermanos tenían 70 años, pero aún gozaban de buena salud, y su control era absoluto. A los herederos, los 4 hijos de David y la hija de Frederick, se les asignaron roles importantes dentro del imperio, aprendiendo a gestionar los activos que algún día heredarían. Aidan y Howard Barclay, por ejemplo, estaban muy involucrados en la gestión del Telegraph Media Group, mientras que Amanda participaba en otros aspectos de las propiedades de la familia. En la superficie, presentaba una imagen de armonía dinástica y planificación cuidadosa. Debajo de la superficie, sin embargo, la guerra fría de la sucesión ya comenzaba. La paranoia y el secretismo que los gemelos habían utilizado tan eficazmente contra el mundo exterior ahora comenzaron a filtrarse hacia adentro, envenenando a la propia familia. Las dos líneas de la familia, la mayoritaria y la minoritaria, comenzaron a verse con recelo.
Los hijos de David, según informes posteriores, supuestamente estaban preocupados de que su tío, Sir Frederick, pudiera algún día intentar romper el imperio. Sir Frederick, a su vez, supuestamente estaba preocupado de que, tras la muerte de su hermano, sus 4 sobrinos usarían su condición de mayoría para marginar a su lado de la familia y tomar el control de la herencia. La fortaleza de Brecou, el símbolo máximo de unidad y privacidad, en realidad albergaba 2 facciones en competencia, rodeándose mutuamente, esperando el inevitable momento de debilidad. Ese momento llegó a finales de la década de 2000. El desencadenante no fue una decisión comercial, sino un evento humano profundamente personal y muy costoso. Después de 48 años de matrimonio, Sir Frederick Berkeley y su esposa, Lady Hiroko Berkeley, iniciaron un amargo proceso de divorcio. Para cualquier otro multimillonario, esto habría sido un asunto privado, aunque costoso. Para el imperio Berkeley fue una crisis existencial desestabilizadora. El divorcio, que se resolvería en el Tribunal Superior, amenazaba con otorgar a Lady Hiroko un acuerdo de cientos de millones de libras. Esta fue una masiva e imprevista obligación financiera, y recayó directamente sobre la rama de la familia de Sir Frederick, creando una necesidad repentina y desesperada de efectivo en su lado de la sociedad 50-50. Para satisfacer la sentencia de divorcio, Sir Frederick necesitaría liquidar activos. Y esto, para los hijos de David, fue el acto supremo de traición. El pacto central tácito del imperio Berkeley era que nunca se vendería nada. El imperio era un monolito, un legado que debía preservarse intacto, no una colección de activos para ser comercializados. A medida que los procedimientos de divorcio se volvían más contenciosos, los hijos de David, según se informó, comenzaron a entrar en pánico. Se convencieron de que su tío, Sir Frederick, estaba planeando activamente vender activos clave de su poder para pagar a su exesposa. Hubo, según el Daily Mail, discusiones y argumentos furiosos. Los sobrinos supuestamente temían que Sir Frederick incluso intentara vender su participación en el Hotel Ritz, la joya de la corona de la familia. Esta fue la chispa que encendió la Guerra Fría en una caliente. Los hijos de David, liderados por Alistair Berkeley, decidieron que su tío era ahora una amenaza para su patrimonio familiar. Consideraron que debían saber lo que estaba planeando, con quién estaba hablando y qué tratos intentaba cerrar. La paranoia que había definido la vida de sus padres, el instinto de monitorear, controlar y atacar preventivamente cualquier amenaza percibida, ahora se apoderó de la siguiente generación. La fortaleza del secreto se volvió hacia adentro. Las herramientas que la familia había utilizado para combatir al mundo fueron desenvainadas para luchar entre ellos. El objetivo era el Sancta Sanctorum de Sir Frederick. Como se estableció previamente, Sir Frederick no utilizaba una oficina tradicional. Celebraba sus reuniones más delicadas, su corte, en el invernadero del Hotel Ritz. Este era su salón del trono, un lugar donde se sentía invulnerable, rodeado de la opulenta grandeza que poseía. En un impactante acto de espionaje familiar, este Sancta Sanctorum fue violado. Un sofisticado dispositivo de escucha, un micrófono oculto, fue plantado secretamente en el invernadero, supuestamente bajo la dirección de los hijos de Sir David. El objetivo era grabar encubiertamente las conversaciones privadas de Sir Frederick con su hija Amanda, sus abogados y posibles compradores. Durante meses, se alega que los sobrinos escucharon, recopilando inteligencia sobre su propio tío, el cofundador de todo el imperio. La traición fue absoluta, un acto de espionaje corporativo y personal de una perfidia casi shakespeariana. El mismo lugar que simbolizaba su mayor triunfo, la captura del Ritz, era ahora el escenario de su herida autoinfligida más oscura. La operación de vigilancia secreta, que según las alegaciones en posteriores documentos judiciales, resultó devastadoramente efectiva. Durante meses, los hijos de Sir David, los sobrinos, supuestamente tuvieron acceso a las estrategias más confidenciales de Sir Frederick, a sus miedos privados y a sus desesperadas maniobras financieras relacionadas con el inminente acuerdo de divorcio. En efecto, tenían una
conexión en directo con el centro de mando de sus rivales, una ventaja táctica que era total y, en su opinión, necesaria para proteger el patrimonio familiar. Pero la operación finalmente fue descubierta. El momento exacto del descubrimiento sigue envuelto en el secretismo característico de la familia. Lo que siguió, sin embargo, fue una explosión que vaporizó el muro de silencio de 50 años de la dinastía. En enero de 2020, Sir Frederick y su hija Amanda. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal, cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Fueron informados del dispositivo. Su reacción no fue de mera ira, sino de una profunda traición existencial. La confianza que durante toda una vida había sido el pegamento indivisible del imperio, no solo se rompió, se había revelado como una ilusión grotesca. La otra mitad de la familia, su propia sangre, los había tratado como una entidad hostil a la que espiar. En febrero de 2020, Sir Frederick Barclay hizo lo único que ningún Barclay había hecho antes. Llevó la guerra familiar al público, en un movimiento que asombró al establishment británico. Sir Frederick y su hija Amanda presentaron una furiosa demanda de alto riesgo en el Tribunal Superior de Londres. Los acusados eran sus propios sobrinos, Alistair, Aidan y Howard Barclay, junto con un director asociado. La demanda, tal como fue ampliamente cubierta por el Daily Mail y The Guardian, fue una bomba, un documento que expuso los secretos más oscuros de la familia para que todo el mundo los viera. Las reclamaciones legales eran asombrosas: violación de la privacidad, violación de la confidencialidad y allanamiento de morada a gran escala. Los documentos judiciales revelaron por primera vez la existencia del micrófono oculto, detallando cómo Sir Frederick había sido grabado durante meses en su propia oficina en el Ritz. El público fue testigo del increíble espectáculo de un copropietario del Ritz demandando a los otros copropietarios por haberle espiado en su propio hotel. Los medios de comunicación, a los que los Barclay tan a menudo habían intimidado hasta el silencio, ahora se regocijaban con las revelaciones. The New Statesman y otras publicaciones inmediatamente calificaron la disputa como una lucha interna por la sucesión, una descripción perfecta para la batalla cruda, paranoica y autodestructiva que ahora se libraba abiertamente. Los magnates solitarios que se habían escondido en Brecon y se habían negado a dar entrevistas durante medio siglo, ahora veían sus conversaciones privadas, sus miedos paranoicos y sus odios familiares transcritos para el registro público. La defensa, ofrecida por los sobrinos, según informó la prensa, fue casi tan impactante como la acusación. No negaron simplemente las acusaciones en sus respuestas iniciales. En cambio, intentaron justificar sus acciones. Argumentaron que no actuaron por malicia, sino por una necesidad desesperada de proteger el patrimonio familiar. Sus abogados, según informó The Times, pintaron un cuadro de una familia en crisis, alegando que Sir Frederick, bajo la inmensa presión financiera de su acuerdo de divorcio con Lady Hiroko, estaba planeando activamente liquidar activos clave. Afirmaron temer que se estuviera preparando para vender su participación en el Ritz, la joya de la corona de la familia, y que la vigilancia era un acto defensivo necesario para comprender la naturaleza y el alcance de la amenaza al imperio. El equipo legal de Sir Frederick, a su vez, pintó un cuadro mucho más oscuro. Describieron el espionaje como espionaje comercial a gran escala, una campaña ilegal e inmoral diseñada para obtener una ventaja injusta en los complejos acuerdos financieros de la familia y, crucialmente, para obtener influencia en la disputa en curso sobre la sucesión. Argumentaron que fue un acto calculado de intimidación y control por parte de la facción mayoritaria contra la minoritaria. La audiencia del Tribunal Superior, en mayo de 2020, se convirtió en un circo público. El juez, Mr. Justice Warby, fue implacable en su evaluación provisional, describiendo la evidencia como indicio de una grave violación de la confidencialidad
y emitiendo una orden judicial provisional que prohibía a los sobrinos cualquier vigilancia adicional. Lo más condenatorio fue que el tribunal escuchó pruebas de video que supuestamente demostraban la participación de los sobrinos. Imágenes de seguridad del Ritz habrían captado a Alistair Barclay, hijo de Sir David, en el invernadero, la noche en que supuestamente se colocó el dispositivo. El coste reputacional fue total. La magia del poder indivisible y enigmático de los Barclay se rompió para siempre. Ya no eran los reyes silenciosos y unificados en su castillo. Eran una familia disfuncional y en guerra, luchando por la herencia en un espectáculo público sucio. El mismo secretismo que habían adorado se había transformado en un veneno paranoico, y ahora estaba matando a la familia desde dentro. El coste financiero fue igualmente inmenso. La demanda no fue un simple desacuerdo, sino una guerra legal total, con ambas partes contratando a los bufetes de abogados más caros de Londres. The Evening Standard y otros periódicos estimaron que los honorarios legales por esta única y amarga disputa superaban los 10 millones de libras y probablemente ascenderían mucho más. Este dinero se estaba extrayendo directamente de los negocios de la familia, desangrando el imperio en el mismo momento en que necesitaba estar unificado. Esta guerra interna se prolongó durante todo el año 2020, un año ya asolado por el caos global de la pandemia de COVID-19. La familia, consumida por su propia paranoia y litigios, estaba completamente disfuncional. Gastaban millones en demandarse mutuamente, sus comunicaciones privadas se filtraban a la prensa y su imagen pública estaba arruinada. El imperio, que requería una única mano unificada para guiarlo a través de sus complejos acuerdos financieros, ahora estaba sin líder, 100% centrado en la autodestrucción. Y luego, en medio de este infierno autoinfligido, sucedió lo impensable. El único evento que toda la frágil estructura dinástica no estaba construida para soportar finalmente ocurrió. La Guerra Fría de sucesión, que se había basado en la pregunta hipotética de qué sucedería cuando muriera un patriarca, estaba a punto de convertirse en una realidad devastadora. El escándalo de las escuchas del Tribunal Superior fue una catástrofe pública, pero resultó ser meramente el preludio del verdadero golpe existencial. La guerra interna se recrudeció durante el caos de 2020, un año en el que el mundo fue asolado por la pandemia de COVID-19. La familia, consumida por su propia paranoia y litigios, era completamente disfuncional, gastando su energía y capital no en sortear la crisis global, sino en demandarse a sí misma. Y entonces, en medio de este infierno autoinducido, el evento que toda la frágil estructura dinástica no estaba construida para soportar, finalmente ocurrió. El 10 de enero de 2021, Sir David Barclay de Ley, copatriarca, la otra mitad de la entidad singular, falleció a la edad de 86 años. Esto no fue solo una tragedia personal, fue una crisis constitucional para el imperio. La sociedad 50-50, el vínculo indivisible que había fundado y garantizado toda la estructura de 8.000 millones de libras durante más de 60 años, se disolvió legal y biológicamente. La mente única del imperio se rompió. Para Sir Frederick, las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Ahora, con más de 80 años, una salud frágil y una soledad abrumadora, se encontraba acorralado. Por un lado, estaba inmerso en un amargo y arriesgado proceso de divorcio con Lady Hiroko, que ahora amenazaba con costarle una suma de 9 cifras. Por otro lado, mantenía un litigio activo y hostil con sus propios sobrinos, los 4 hijos de David, quienes le habían estado espiando. Y ahora su hermano, su único socio verdadero y, en última instancia, su única protección real, había fallecido. La Guerra Fría de la sucesión había terminado. La Guerra Caliente había comenzado. Sir Frederick y su hija Amanda, en un instante, dejaron de ser la mitad de una sociedad igualitaria. Eran, en la fría y dura realidad de la estructura de fideicomiso offshore de la familia, una facción minoritaria que se enfrentaba a una mayoría de 4 hombres, que ahora representaban la línea de Sir David. La muerte de Sir David tuvo un efecto inmediato y desalentador
en la demanda pública por las escuchas. El crudo y desagradable espectáculo de una familia en guerra, que había sido noticia de primera plana, fue repentinamente eclipsado por la solemnidad de una muerte real. Como informaron The Times y el propio The Telegraph, la familia, aparentemente conmocionada por un momento de claridad temporal, se apresuró a contener el desastre de relaciones públicas. En efecto, se llegó a un acuerdo. En una declaración pública, los sobrinos, Alistair, Aidan y Howard, emitieron una disculpa formal, aunque forzada. Admitieron que sus acciones fueron mal juzgadas y se ofrecieron a pagar los costes legales de su tío, estimados en millones de libras. El caso del Tribunal Superior, a todos los efectos, se resolvió. Pero esto no fue una reconciliación, fue una maniobra legal. La disculpa fue un medio para un fin, una forma de sacar el nombre de la familia de los titulares. La confianza no solo se rompió, se aniquiló. La guerra simplemente se trasladó de la sala pública del tribunal a la sala privada de juntas. Y aquí los sobrinos tenían la sartén por el mango. La devastadora magnitud del aislamiento de Sir Frederick se reveló solo 4 meses después, en mayo de 2021. El Tribunal Superior dictó su sentencia definitiva en su divorcio de Lady Hiroko. Los detalles se hicieron una vez más humillantemente públicos. El juez, Mr. Justice Cohen, reprendió duramente a Sir Frederick. Reveló que Sir Frederick había incumplido repetidamente el pago del acuerdo de 100 millones de libras ordenado por el tribunal a su esposa. Sir Frederick, en su defensa, había alegado pobreza, argumentando que era un hombre sin bienes, un individuo sin un céntimo, cuya riqueza estaba completamente ligada a la compleja estructura de fideicomiso offshore de la familia y que no tenía acceso a los fondos. El juez no se mostró impresionado, acusó a Sir Frederick de desacato al tribunal y en un momento impactante lo amenazó con la cárcel. Pero la revelación más condenatoria fue la razón por la que Sir Frederick no podía pagar. El juez señaló que el sistema de fideicomisos de la familia, que describió como una serie de entidades laberínticas offshore interconectadas, ahora, tras la muerte de Sir David, estaba efectivamente controlado por sus sobrinos. Y los sobrinos, señaló el juez, supuestamente se negaban a liberar los fondos que su tío necesitaba para saldar sus deudas personales ordenadas por el tribunal. Este fue el desenlace de la sucesión. El escándalo de las escuchas había sido la fase de recopilación de inteligencia. Esto era la ejecución. Los sobrinos, la línea de David, ahora supuestamente tenían el control de los fondos. Tenían a su tío, el cofundador de todo el imperio, atrapado, humillado públicamente y amenazado con la cárcel por una deuda que no podía pagar. Y era su propia familia, sus socios mayoritarios, quienes supuestamente le estaban reteniendo el dinero. Este era el estado de la dinastía Barclay, al entrar en los últimos 18 meses de su existencia. Parálisis total, irresoluble y completa. El imperio ya no era un negocio en funcionamiento. Era una serpiente que se mordía la cola. La familia gastaba su capital restante, su energía y todo su enfoque en luchar entre sí. El liderazgo estaba en un estado de guerra civil, con una facción supuestamente manteniendo a la otra en un estado de asedio financiero. Y mientras tanto, una amenaza externa mucho mayor se cernía, una bomba de relojería que la familia, en su estado disfuncional, había ignorado por completo. Todo el complejo imperio de 8.000 millones de libras se mantenía unido por un enorme préstamo de 1.16 mil millones de libras del Lloyds Banking Group. Este préstamo estaba garantizado por sus activos más preciados, The Telegraph y The Spectator. Ese préstamo estaba a punto de vencer. Durante años, el banco había tratado con los Barclay como una entidad única y supremamente fiable. Ahora, observaban a esta familia pública, disfuncional y paralizada. Veían a un cofundador amenazado con la cárcel. Veían a los herederos luchar en los tribunales. Y sabían que una familia en este estado de guerra civil total era completamente incapaz de gestionar, y mucho menos de refinanciar, una deuda de más de 1.000 millones de libras.
La guerra en el palacio no solo había roto la familia, había roto el negocio. Había hecho que el imperio fuera tóxico, inestable y, a los ojos del mundo financiero, impagable. La crisis ya no se trataba de si el imperio colapsaría, sino de cuándo el banco finalmente perdería la paciencia. La apuesta del magnate. Mientras la dinastía Barclay se derrumbaba desde dentro, consumida por la paranoia familiar y los litigios, una narrativa paralela se desarrollaba en la esfera pública. Esta era la historia de los métodos de su imperio, la profunda y controvertida apuesta que emplearon para construir y mantener su poder. El período de 2010 a 2023, que presenció el catastrófico colapso interno de la familia, fue también el período preciso en que su influencia política externa alcanzó su cenit absoluto y cuando sus antiguas controversias éticas y financieras finalmente quedaron bajo el duro escrutinio internacional. La apuesta Barclay fue en su esencia una paradoja singularmente asombrosa. El uso de una vasta fortuna de evasión fiscal offshore para adquirir las palancas más poderosas de la política británica doméstica. Fue el espectáculo de dos hombres que vivían como no residentes para proteger su imperio de 8.000 millones de libras del Tesoro del Reino Unido, utilizando simultáneamente sus activos mediáticos para dictar el destino fiscal y político de la misma nación que habían abandonado a efectos fiscales. Esto no fue una contradicción pasiva, fue una operación estratégica, activa y de alto riesgo. A continuación, se detallan los tres pilares fundamentales de esa apuesta: la arquitectura de su evasión fiscal, la instrumentalización de su influencia política y los escándalos a nivel de base que revelaron el coste humano de su desconexión. La base de todo el imperio y la fuente de su mayor controversia residía en su estructura financiera. Esta era la materia oscura de la dinastía Barclay, la masa invisible e irrastreable que mantenía en su órbita a todas las estrellas visibles. El Ritz, The Telegraph. Como se detalló previamente, los hermanos habían comenzado a crear esta red offshore en la década de 1970, casi tan pronto como sus primeras empresas inmobiliarias se volvieron rentables. Para la década de 2010 había evolucionado hasta convertirse en una obra maestra de la ingeniería financiera, una laberíntica red multijurisdiccional de sociedades instrumentales que albergaban fideicomisos y entidades anónimas diseñadas con un propósito principal: hacer que su riqueza fuera incognoscible e incontrolable. Durante décadas, la existencia de esta red fue objeto de especulación, susurrada por periodistas financieros, pero imposible de probar. Todo eso cambió en abril de 2016 con la explosiva filtración de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, un tesoro de 11,5 millones de documentos filtrados del bufete de abogados offshore Mossack Fonseca, proporcionaron la primera evidencia documental concreta de la arquitectura offshore de la familia Barclay. Como informaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y The Guardian, la filtración reveló una compleja red de empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales, todas directamente vinculadas a los hermanos y sus activos. La filtración mostró cómo la familia había utilizado Mossack Fonseca durante décadas para crear y administrar estas entidades opacas, lo que les permitía mover grandes sumas de dinero a través de fronteras, adquirir activos y gestionar sus finanzas con total secretismo. Es crucial señalar que el uso de empresas offshore no es ilegal en sí mismo, pero lo que revelaron los papeles de Panamá y lo que reforzarían filtraciones posteriores como los papeles del paraíso de 2017 fue la escala y la intención de esta estructura. Era una arquitectura de elusión, diseñada para garantizar que los colosales beneficios de sus negocios con sede en el Reino Unido, como Veri.co.uk, 2.000 millones de libras al año, no terminaran en una cuenta bancaria del Reino Unido, donde estarían sujetos al impuesto de sociedades del Reino Unido. En cambio, los beneficios supuestamente se canalizaban a través de este complejo sistema offshore, movidos como préstamos intercompañía, honorarios de gestión
u otros instrumentos financieros hasta que aterrizaban en un fideicomiso en una jurisdicción como Jersey o Guernsey, donde la obligación fiscal era o se acercaba a cero. Esta revelación en la primavera de 2016 generó una tormenta de indignación pública. La hipocresía era flagrante. En el mismo momento en que los papeles de Panamá exponían su evasión fiscal, el principal activo mediático de los Barclay, The Telegraph, estaba inmerso en las trincheras de la campaña política más trascendental de la historia moderna, el Brexit. El periódico estaba en ese mismo momento haciendo campaña implacablemente para que el Reino Unido recuperara el control de su soberanía, una campaña financiada por dos hombres que, como mostró la filtración, habían optado por salirse, de facto, del contrato social y fiscal británico. La ira pública y las pruebas condenatorias de las filtraciones forzaron la mano del gobierno británico. En 2018, como informaron la BBC y el Financial Times, se entendió que el Departamento de Impuestos y Aduanas de Su Majestad, HMRC, la autoridad fiscal del Reino Unido, había lanzado una investigación formal de alto riesgo sobre los asuntos fiscales de la familia Barclay. Esta no fue una auditoría rutinaria, fue un desafío fundamental para todo su imperio. El núcleo de la investigación de HMRC, según los informes, era el concepto mismo de su estatus de no residentes. Los hermanos, durante décadas, habían afirmado ser no residentes a efectos fiscales, asegurando que vivían en Mónaco o en su isla privada de Brecou. Este estatus les permitía evitar pagar impuestos en el Reino Unido sobre sus ingresos globales. HMRC, sin embargo, ahora investigaba si esto era una ficción. La cuestión legal clave no era dónde dormían, sino dónde ejercían la mente y el control central sobre su vasto imperio comercial en el Reino Unido. La autoridad fiscal, en efecto, hacía una pregunta sencilla. ¿Estaban los Barclay realmente gestionando sus negocios desde Mónaco? ¿O estaban, por ejemplo, dirigiendo su imperio multimillonario desde el conservatorio del Hotel Ritz de Londres, una ubicación en el Reino Unido? ¿Estaban celebrando reuniones estratégicas clave, tomando decisiones editoriales críticas sobre The Telegraph y dirigiendo sus vastas operaciones desde el Reino Unido? Si fuera así, HMRC podría argumentar que eran residentes de facto del Reino Unido y que todo su imperio offshore de 8.000 millones de libras podría ser responsable de décadas de impuestos atrasados, una suma que, según cualquier estimación, ascendería a miles de millones. Esta investigación fue una amenaza existencial, que amenazaba con destrozar los cimientos mismos de su fortaleza financiera. Fue quizás una de las presiones externas clave que exacerbaron la paranoia interna y la crisis que asolaba a la familia en los años previos a su colapso final. Este fue, pues, el primer y más fundamental pilar de la apuesta de los magnates: hacerse asombrosa e inimaginablemente ricos construyendo un imperio comercial con sede en el Reino Unido, y luego utilizar una arquitectura offshore, compleja y legalmente agresiva para garantizar que la nación que generó esa riqueza viera la menor cantidad posible de ingresos fiscales. Esta tesorería offshore, exenta de impuestos, fue la pólvora seca para la segunda y mucho más pública fase de su apuesta: la adquisición y la instrumentalización del poder político. Si la estructura financiera era su escudo invisible, el Telegraph Media Group era su espada muy visible y muy afilada. La propiedad del Telegraph, por parte de los Barclay, como se estableció previamente, nunca fue una inversión pasiva y desinteresada. No habían comprado el periódico para que fuera un activo trofeo como el Ritz, para ser pulido y admirado. Lo habían adquirido para que fuera un arma. Y desde 2010 en adelante, a medida que la crisis política y financiera europea se profundizaba, comenzaron a empuñar esa arma con un propósito ideológico singular: el Brexit. Los hermanos no eran los típicos conservadores pragmáticos y pronegocios. Su riqueza era tan vasta y estaba tan aislada de la economía del Reino Unido que no les preocupaban las pequeñas fluctuaciones en el comercio. En el fondo, eran ideólogos. Eran, como su padre, profundamente nacionalistas
y como había demostrado su batalla con la isla de Sark, estaban patológicamente obsesionados con el concepto de soberanía. Veían a la Unión Europea con sus regulaciones, sus tribunales y su autoridad supranacional como una infracción intolerable, un eco del mismo control del establishment contra el que habían luchado toda su vida. A partir de 2010, The Telegraph se convirtió en el principal e implacable impulsor del euroescepticismo en el Reino Unido. No solo informaba las noticias, sino que estaba creando el clima político. Elevó a los políticos anti-UE, dando una plataforma respetable de gran formato a voces como la de Nigel Farage, y atacó o socavó implacablemente a cualquier político conservador tradicional, incluido el primer ministro David Cameron, que fuera considerado proeuropeo. Muchos analistas políticos, como los de la BBC, han argumentado que esta campaña sostenida de presión mediática de una década, dirigida desde la fortaleza offshore de los Barclay, fue uno de los factores clave que forzó la mano de Cameron, arrinconándolo en su promesa de 2013 de celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la UE. Cuando finalmente se convocó ese referéndum para junio de 2016, la apuesta de los magnates pasó de una guerra fría a una caliente. The Telegraph no solo respaldó la salida, sino que se convirtió en la sede mediática, de facto, y el ala propagandística de la campaña por el Leave. La campaña se libró en dos frentes. El primero fue la línea editorial. La cobertura periodística se transformó en un torrente implacable de mensajes antieuropeos y prosoberanía. Cada portada, cada artículo de opinión y cada noticia se enmarcaba a través de esta única lente. El segundo frente fue financiero. Como informaron analistas de medios de la BBC y The Guardian, los Barclay no solo usaron la voz de sus periódicos, sino que utilizaron su dinero. Según los informes, gastaron hasta 1 millón de libras de los fondos de la compañía en anuncios y suplementos especiales pro-Brexit, una medida que no era periodismo, sino una donación política cruda de varios millones de libras. Esta fue la máxima expresión de la paradoja Barclay, la campaña más poderosa, efectiva e implacable por la soberanía británica, fue financiada y dirigida por dos hombres que en ese mismo momento estaban siendo expuestos por los papeles de Panamá, como exiliados fiscales no residentes. En efecto, estaban dando forma al destino soberano de una nación cuyos impuestos supuestamente no pagaban completamente. La victoria del Leave, en junio de 2016, no fue el fin de su apuesta. Fue el fin de la fase 1. La fase 2 consistía en asegurar que un verdadero creyente asumiera el poder para ofrecer la versión dura e intransigente del Brexit por la que habían hecho campaña. Su candidato elegido fue el exalcalde de Londres y columnista de The Telegraph, Boris Johnson. Durante todo el caos político que siguió al referéndum, la caída de David Cameron, el difícil mandato de Theresa May, The Telegraph actuó como la máquina de relaciones públicas personal de Johnson. Defendió cada uno de sus movimientos y atacó a sus rivales. Esto culminó en la carrera por el liderazgo conservador de 2019. El apoyo del periódico a Johnson fue tan flagrante, tan abrumadoramente positivo, que cruzó una línea clara de respaldo a defensa. El sesgo fue tan profundo que provocó una investigación formal por parte de Ofcom, el regulador independiente de medios del Reino Unido. La queja, como detalló el regulador, era que The Telegraph estaba incumpliendo su deber de imparcialidad durante un periodo electoral, actuando efectivamente como un brazo de la campaña de Johnson. Aunque Ofcom finalmente no mantuvo la queja, basándose en las reglas específicas de propiedad de prensa del Reino Unido, el hecho de la investigación fue una acusación condenatoria. Fue un reconocimiento regulatorio oficial de lo que se había vuelto obvio. Los Barclay estaban utilizando su activo mediático para instalar activamente a su candidato elegido en el 10 de Downing Street. Ganaron. En julio de 2019, Boris Johnson se convirtió en primer ministro. La influencia de los Barclay estaba en su cénit absoluto. Habían utilizado con éxito su riqueza obtenida mediante evasión fiscal para adquirir una herramienta política. Usaron esa herramienta
para ganar una guerra ideológica que definiría una generación, y luego la emplearon de nuevo para ungir al líder de la quinta economía más grande del mundo. Esta era, pues, la apuesta de los magnates en su impresionante y aterradora totalidad. Pero mientras este gran drama geopolítico se desarrollaba en las primeras páginas de The Telegraph, un escándalo mucho más sórdido y quizás más revelador se gestaba en el corazón de su imperio de lujo, el Hotel Ritz. Este fue el tercer pilar de su controvertido legado, uno que mostraba la profunda desconexión a nivel de base entre los multimillonarios en su castillo y el impacto en el mundo real de sus prácticas financieras. Las apuestas políticas y de elusión fiscal eran para los Barclay estratégicas de alto nivel y casi abstractas. Eran juegos que se jugaban a escala global, involucrando bufetes de abogados, offshore y primeros ministros. Pero el tercer pilar de su controvertido legado era mucho más personal, la realidad a pie de calle de su desconexión. Los escándalos que revelaron un profundo, casi feudal, desdén por la gente común que sus periódicos decían defender. Esto se ilustró de manera más vívida en dos controversias separadas pero temáticamente vinculadas: la disputa laboral en su mayor activo trofeo, el Ritz, y su larga y extraña guerra contra la pequeña isla de Sark. El escándalo del Hotel Ritz estalló, apropiadamente en 2016, el annus horribilis, para la imagen pública de los Barclay. En el mismo momento en que los papeles de Panamá exponían su arquitectura de evasión fiscal y The Telegraph gastaba 1 millón de libras en su campaña política por el Brexit, una furiosa disputa se gestaba dentro de los dorados muros de su palacio londinense. La disputa no era sobre alta política, sino sobre salarios básicos y, más concretamente, sobre las propinas. El Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña, IWGB, un sindicato pequeño pero agresivo, conocido por representar a trabajadores con salarios bajos y de la economía gig, lanzó una campaña pública contra el Ritz. Acusaron a la dirección del hotel y, por extensión, a los propietarios Barclay de explotar a su personal peor pagado, incluidos limpiadores, camareros, ayudantes de cocina y botones. El núcleo de la acusación, como lo relató The Guardian, no era que el hotel pagara salarios ilegales, sino que estaba incurriendo en una práctica profundamente engañosa con respecto al cargo por servicio. Los huéspedes del Ritz, uno de los hoteles más caros del mundo, pagaban un significativo cargo por servicio automático en sus facturas, asumiendo razonablemente que este dinero era una propina distribuida directamente al personal que les había atendido. El IWGB alegó que este no era el caso. En cambio, afirmaron que el Ritz estaba utilizando esta vasta bolsa de dinero de propinas para subsidiar su propia nómina básica. En efecto, el hotel supuestamente utilizaba las propinas de sus clientes para ayudar a pagar los salarios básicos mínimos de su personal, en lugar de distribuir las propinas como un bono adicional, además de esos salarios. El sindicato argumentó que esta práctica, aunque técnicamente legal, era un engaño flagrante tanto para el público como para el personal. Significaba que los propietarios multimillonarios estaban, en efecto, utilizando la generosidad de sus clientes para reducir sus propios costes laborales. La imagen resultante fue devastadora. Los Barclay, dos hombres que en ese mismo momento estaban siendo expuestos como exiliados fiscales no residentes y que simultáneamente gastaban una fortuna para realinear el destino político de la nación, ahora eran acusados públicamente de ser ladrones de propinas. La óptica fue una catástrofe de relaciones públicas. Los propietarios de un hotel que cobraba miles de libras por noche estaban supuestamente y con mezquindad reteniendo las propinas destinadas a su fuerza laboral de salario mínimo, a menudo inmigrante. El sindicato organizó protestas frente a la famosa entrada del hotel, un espectáculo que atrajo a los medios rivales, todos demasiado felices de informar sobre la hipocresía de los propietarios de The Telegraph. El escándalo proporcionó una cruda visión a nivel del suelo de la mentalidad Barclay, un enfoque implacable en la extracción financiera, completamente desconectado del coste humano o la percepción pública de sus acciones. Esta misma mentalidad, una intolerancia casi feudal
ante cualquier autoridad o interés comunitario que entrara en conflicto con su propia conveniencia personal, se ilustró de manera aún más vívida en su larga guerra contra la pequeña isla de Sark. Como se detalló previamente, los hermanos habían comprado la isla vecina de Brecou en 1993, construyendo allí su fortaleza privada de 30 millones de libras. Sin embargo, Brecou, para su inmensa frustración, caía bajo la antigua jurisdicción feudal de Sark, una comunidad de 600 personas gobernada por un sistema legal de 400 años de antigüedad. Los Barclay, como inquilinos de Brecou, estaban legalmente sujetos a las leyes de Sark, incluidas sus antiguas normas sobre herencias y sus impuestos locales sobre la propiedad. Para los Barclay, esto era una afrenta intolerable. No podían soportar estar sujetos a ninguna autoridad que no fuera la suya propia, especialmente la autoridad de una pequeña isla de agricultores y pescadores. Lo que siguió no fue una simple disputa legal, sino una campaña de décadas y de millones de libras de guerra política, ilegal, diseñada para, en efecto, derrocar al gobierno de Sark públicamente. Los hermanos, en un gesto de cinismo asombroso, enmarcaron su ataque como una campaña filantrópica a favor de la democracia. Afirmaron que estaban liberando a los 600 residentes de Sark de sus señores feudales. Financiaron candidatos prodemocráticos en las elecciones de Sark. Iniciaron una andanada de costosas demandas en los tribunales superiores de Guernsey y del Reino Unido, e incluso amenazaron con cerrar todos sus negocios en Sark, que para entonces incluían hoteles y tiendas, si el gobierno de la isla no se doblegaba a su voluntad. Los residentes de Sark, sin embargo, percibieron la campaña por lo que era. Como informaron The Guardian y The Times, acusaron a los Barclay de involucrarse en un feudalismo a la inversa. No era una campaña por la democracia, era un intento de adquisición hostil. Era un acto de puro acoso multimillonario, un intento de usar su abrumador poder financiero y legal para aplastar a una pequeña y antigua comunidad, simplemente porque sus leyes inconvenían sus planes de herencia. Este conflicto prolongado, amargo y, en última instancia, extraño, que se prolongó durante las décadas de 2000 y 2010, fue la apuesta del magnate en miniatura. Fue el uso de una riqueza abrumadora, privada y financiada, offshore, para reescribir la ley pública para conveniencia personal. Fue una clara demostración de su psicología central, una creencia en su propia soberanía tan absoluta que los colocaba por encima de las leyes, impuestos y comunidades de las naciones que habitaban. Estos escándalos, la evasión fiscal revelada por los papeles de Panamá, la manipulación política del Brexit, la explotación de trabajadores en el Ritz y la guerra feudal contra Sark no fueron incidentes aislados. Todos fueron síntomas de la misma visión del mundo, unificadora y central. Fueron las acciones de hombres que creían ser, en una palabra, intocables. Esta creencia fue el motor de su ascenso. Fue también la fuente de la arrogancia y paranoia fatales que, como se detalla en la parte 4, conducirían directamente a su colapso catastrófico y autoinfligido. Esta apuesta de tres frentes del magnate, financiera, política y personal, no fue solo una colección de escándalos coexistentes separados. Fue un sistema único, coherente y autorreforzante. Fue una ideología puesta en práctica, arraigada en la creencia formativa, central de que el mundo era una entidad hostil que debía ser controlada y que la riqueza, el secretismo y el poder eran las únicas defensas verdaderas. Las controversias de este periodo no fueron aberraciones, fueron la expresión más genuina de la filosofía operativa del imperio. La interconexión entre su estatus de evasión fiscal y su ideología política es quizás el aspecto más crítico y cínico de toda la apuesta. Su apoyo al Brexit no fue solo un capricho patriótico pasajero, como afirmaban sus periódicos. Fue, sin duda, un interés empresarial y financiero fundamental. En los años posteriores a la crisis financiera de 2008, los vientos políticos en Europa habían cambiado. Había una creciente ira en todo el continente por la evasión fiscal corporativa, y la Unión Europea, como bloque burocrático, comenzó un lento pero decidido movimiento
hacia la transparencia y la armonización fiscal. Se estaban diseñando e implementando nuevas directivas, como la Directiva Antielusión Fiscal. Estas medidas estaban dirigidas directamente a combatir los mismos esquemas de traslado de beneficios, préstamos offshore y erosión de la base imponible, que según los papeles de Panamá, formaban la base de fortalezas financieras como la que habían construido los Barclay. Para los Barclay, la UE no era un socio comercial benigno, era una amenaza existencial. Era, en efecto, la isla de Sark a escala continental, una autoridad externa burocrática que buscaba imponer sus reglas y, lo más aterrador, sus impuestos sobre su imperio financiero soberano. Su guerra psicológica personal contra el feudalismo de Sark fue un microcosmos perfecto de su guerra ideológica contra la burocracia de Bruselas. Ambos, en sus mentes, eran una infracción intolerable de su autonomía absoluta. The Telegraph, por lo tanto, se convirtió en su arma en esta lucha. La apuesta del magnate era financiar e impulsar una masiva campaña patriótica popular por la soberanía nacional británica. Esta campaña, como se documentó, fue desplegada magistralmente. Enmarcó el debate, no en torno a complejas directivas financieras como la ATA, sino en torno a cuestiones populistas y emotivas: inmigración, identidad nacional y recuperar el control de burócratas no elegidos de Bruselas. El verdadero y asombroso cinismo de la apuesta residía en su audacia de cara al público. The Telegraph se utilizó con éxito para enmarcar este proyecto financiero libertario de élite como una revuelta del pueblo. Defendió al hombre olvidado, al votante de clase trabajadora del norte postindustrial que sentía, con razón, que el establishment los había dejado atrás. El periódico redirigió magistralmente esta ira de los fracasos de la política interna y la dirigió directamente hacia un otro extranjero, la UE. Toda esta narrativa, por supuesto, contradecía directa y grotescamente las propias prácticas comerciales de los Barclay. Mientras The Telegraph publicaba odas sentimentales al laborioso pueblo británico, la otra compañía de los hermanos, el Ritz, en ese mismo momento, en 2016, estaba inmersa en una amarga disputa pública con su propio personal de salario mínimo por la supuesta retención de propinas. En efecto, estaban instrumentalizando una revuelta de la clase trabajadora en su periódico, mientras eran simultáneamente acusados de explotar a su propio personal de clase trabajadora en su hotel. Toda esta operación expansiva, el fideicomiso offshore, el lobbying político, la campaña anti-UE, la postura antisindical en su hotel, se basaba en una única y arrogante suposición: su propia invisibilidad. Confiaban en que el público, los lectores de The Telegraph, nunca conectarían los puntos. Creían que el editorial patriótico de la primera página nunca se asociaría con la empresa holding anónima de las Islas Vírgenes Británicas que figuraba en los papeles de Panamá, ni con el ayudante de cocina con salario bajo que protestaba en la acera frente al Ritz. Operaban a plena vista, utilizando sus décadas de secreto, cultivado como el disfraz definitivo. Esta creencia en su propio estatus intocable, esta apuesta del magnate, fue asombrosamente exitosa durante la mayor parte de una década. Les hizo ganar la batalla política e ideológica de una generación, pero también engendró una arrogancia fatal y extrema. Reforzó su creencia central de que, de hecho, estaban por encima de las reglas normales de las consecuencias. Esta cultura de control absoluto e incuestionable, esta creencia de que tenían derecho a hacer lo que fuera necesario para proteger su soberanía, ya fuera nacional, financiera o familiar, era la misma cultura que definía a la facción mayoritaria de los hijos de David en la guerra civil familiar. La táctica que utilizaron para ganar el Brexit fue el mismo manual psicológico que los llevaría a espiar a su propio tío. En ambos casos, creían que estaban protegiendo su patrimonio de una amenaza y que este noble fin justificaba cualquier medio, ya fuera propaganda, vigilancia o traición. La apuesta externa y la guerra interna no eran historias separadas, eran una y la misma. El éxito de su apuesta en 2016 y 2019,
si bien demostró su inmenso poder, también marcó el comienzo de su vulnerabilidad. En efecto, habían ligado su reputación de cara al público y la reputación de su activo mediático, más importante, directamente a la suerte política de un hombre, Boris Johnson. Después de la rotunda victoria electoral de Johnson, en diciembre de 2019, una victoria que The Telegraph había defendido, el papel del periódico cambió. Ya no era la voz insurgente de una campaña por el Leave. Ahora era la guardia pretoriana del nuevo establishment. La apuesta de los magnates pasó de la ofensiva a la defensa. A lo largo del turbulento mandato de Johnson, The Telegraph fue, según todos los informes, su defensor más leal y poderoso. Mientras el gobierno tropezaba con una serie de crisis, desde la pandemia de COVID-19 hasta el escándalo del Partygate y finalmente los escándalos éticos que llevarían a su dimisión, The Telegraph actuó constantemente como un escudo. Los periódicos rivales, incluidos los de derecha como The Times y el Daily Mail, se volvieron cada vez más críticos. Pero The Telegraph en gran medida mantuvo la línea, enmarcando las críticas como cazas de brujas, políticamente motivadas por una prensa pro-UE. Esto creó un ciclo de retroalimentación de influencia y dependencia. Los Barclay, a través de su periódico, proporcionaron a Johnson el apoyo inquebrantable y vital de su base, dándole la cobertura política para sobrevivir a escándalos que habrían destruido a otros líderes. A cambio, el gobierno de Johnson cumplió el proyecto ideológico central de los Barclay, un Brexit duro y soberano, una economía desregulada y de bajos impuestos, y una sospecha general de la supervisión reguladora al estilo europeo. Pero esto también fue una apuesta de alto riesgo. Para 2022, cuando el gobierno de Johnson finalmente colapsó bajo el peso de sus propios escándalos, el gran proyecto político de los Barclay quedó empañado. Habían ganado la guerra por el Brexit, pero habían ligado su periódico insignia a un líder que al final fue destituido en desgracia. Su rey político, al igual que su imperio financiero, se reveló construido sobre una base de caos e inestabilidad. Más peligrosamente, su campaña política de alto perfil los había convertido, por primera vez en sus vidas, en un objetivo público importante. Ya no eran los hombres invisibles, eran, a los ojos de la mitad del país, los villanos sombríos que habían robado el referéndum. Esta notoriedad no deseada, esta ira pública, fue lo que dio tanta fuerza a los otros escándalos paralelos, las investigaciones fiscales y las disputas laborales. La investigación de HMRC, que había estado desarrollándose silenciosamente desde 2018, fue una consecuencia directa de esta nueva y desagradable visibilidad. La cuestión legal central, de mente y control central, era en sí misma una trampa irónica perfecta, obra suya. Durante décadas habían evitado este problema permaneciendo invisibles, pero su propio éxito los había vuelto descuidados. La decisión de Sir Frederick de utilizar el conservatorio del Hotel Ritz, una ubicación pública con sede en el Reino Unido, como su oficina personal y sala de juntas, fue un error espectacular e innecesario. Cada reunión que celebraba allí, cada trato que discutía, era una prueba potencial para HMRC de que las decisiones estratégicas clave del imperio offshore se estaban tomando, de hecho, en el centro de Londres. Y luego, en un momento de ironía dramática casi increíble, la propia paranoia. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia, porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. A continuación seguimos. Interna de la familia proporcionó la prueba. El escándalo de las escuchas no fue solo una traición familiar, fue una bomba de relojería legal. Cuando los hijos de Sir David supuestamente plantaron un dispositivo de escucha en ese conservatorio, estaban, en efecto, creando un archivo secreto de pruebas para el H&M, Revenue and Customs. Las mismas grabaciones que estaban haciendo para proteger su patrimonio de su tío eran también potencialmente un registro de datos perfecto
de ese mismo tío, ejerciendo mente y control central desde el Reino Unido. Cuando Sir Frederick lanzó su demanda pública ante el Tribunal Superior en 2020, en su ira, amenazó con llevar todo este archivo al registro público. Esto fue lo que hizo que la disputa familiar fuera tan singularmente catastrófica. No fue solo una riña privada, fue un caso de destrucción mutua asegurada, donde la evidencia en la guerra familiar era la misma evidencia que las autoridades fiscales necesitaban para destruir toda su fortaleza financiera. Esta red interconectada de escándalos, el exceso político, la investigación fiscal pública y la guerra legal autoinfligida, creó la tormenta perfecta de vulnerabilidad financiera. Y fue esta tormenta la que para 2023 era observada con creciente horror por la única entidad que realmente tenía su destino en sus manos. Su principal acreedor, Lloyds Banking Group. La familia debía al banco 1,16 mil millones de libras. Este préstamo, que había sido reestructurado varias veces, estaba ahora a punto de vencer. En un entorno comercial normal, un préstamo de este tamaño, garantizado por activos de primera calidad, como The Telegraph y The Spectator, sería una negociación de refinanciación sencilla. Pero los Barclay, para 2023, no eran un negocio normal. Eran, a los ojos del Departamento de Evaluación de Riesgos del banco, el cliente más tóxico de sus libros. El banco no solo estaba examinando un balance, estaba observando una dinastía que era completamente disfuncional. El banco estaba viendo a una familia luchando públicamente entre sí, como demostraron el escándalo de las escuchas y los procedimientos de divorcio. Eran incapaces de una acción unificada. Esta misma familia estaba bajo una activa investigación fiscal de alto riesgo por parte de HMRC, una amenaza existencial de miles de millones de libras que en cualquier momento podía incautar los activos de la familia y poner en riesgo la propia garantía del banco. Además, los Barclay estaban sumidos en escándalos públicos, desde la disputa laboral del Ritz hasta su divisivo papel político, lo que los convertía en un riesgo reputacional masivo para un banco importante que cotiza en bolsa. Este fue el verdadero legado combinado y fatal de la apuesta del magnate. La misma arrogancia y secretismo que les había ganado su imperio, ahora, en este periodo final, les había hecho imposible salvarlo. La caída de la casa Barclay. El fin del imperio Barclay no fue un declive gradual, fue una implosión repentina, violenta y autoinfligida, un fracaso catastrófico que se desarrolló con la velocidad y la brutalidad de una estrella que colapsa. El catalizador no fue una caída del mercado, una adquisición hostil o una investigación gubernamental. El catalizador fue un evento biológico simple y completamente predecible. Una muerte en la familia. La Guerra Fría de la sucesión había terminado. La Guerra Caliente había comenzado. Sir Frederick y su hija Amanda, en un instante, dejaron de ser la mitad de una sociedad igualitaria. Eran, en la fría y dura realidad de la estructura de fideicomiso, offshore, de la familia, una facción minoritaria. Todo el complejo imperio de 8.000 millones de libras, incluyendo sus joyas de la corona, el Telegraph Media Group y la revista The Spectator, se mantenía unido por un enorme préstamo de 1,16 mil millones de libras del Lloyds Banking Group. Este préstamo, que había sido reestructurado varias veces, estaba ahora a punto de vencer, con una fecha límite de pago final que se cernía en junio de 2023. Durante años, el banco había tratado con los Barclay como una entidad única, unificada y supremamente fiable. Ahora, el Departamento de Evaluación de Riesgos del banco no estaba mirando un simple balance. Estaba observando una dinastía en un estado de caos autoinfligido terminal. Estaban viendo a una familia que se demandaba pública y acrimoniosamente por actos de espionaje. Estaban viendo a un cofundador ser amenazado públicamente con la prisión por no pagar sus deudas personales. Y estaban viendo un negocio que era objeto de una investigación existencial masiva por parte del HM Revenue and Customs sobre su situación fiscal. Este no era un cliente funcional, era un incendio de 5 alarmas. La familia
consumida por sus propios odios, era clara y totalmente incapaz de acordar o ejecutar una estrategia coherente para refinanciar un préstamo de 1,16 mil millones de libras. La paciencia del banco, después de años de prórrogas, finalmente se agotó. La parálisis de la familia fue un error estratégico fatal. Habían olvidado la regla de oro de su propio pasado depredador. Un propietario en dificultades y disfuncional es un objetivo. Habían pasado sus vidas beneficiándose de los fracasos de otros. Ahora, ellos mismos se habían convertido en la entidad fracasada. Lloyds Banking Group tomó la opción nuclear. En un movimiento que envió ondas de choque a través de los medios británicos y el establishment político, el banco nombró administradores de la firma Alex Partners. Esto no fue una advertencia, fue una incautación. Esta acción legal despojó efectivamente a la familia Barclay de todo control de la empresa Holding, que a su vez poseía sus joyas de la Mostens Corona, el Telegraph Media Group y la revista The Spectator. Este colapso deja un legado complejo y oscuro, una historia que será estudiada como la última advertencia de un fracaso dinástico. La primera y más significativa parte de ese legado es la paradoja Barclay, la profunda contradicción estructural entre su secretismo patológico y su extrema influencia pública. Los hermanos eran, a todas luces, exiliados fiscales. Estructuraron su imperio a través de un laberinto de entidades offshore, como revelaron los papeles de Panamá, para minimizar legalmente su contribución al erario británico. Sin embargo, desde esta posición de desapego offshore, empuñaron The Telegraph como un arma para alterar fundamentalmente el curso de la historia británica. Hicieron campaña con éxito a favor del Brexit, una agitación política y económica que afectaría las vidas de 67 millones de contribuyentes británicos, desde una posición de aislamiento soberano y no contribuyente. Este legado no es solo simbólico, ha tenido consecuencias en el mundo real. Su permanencia como propietarios de medios ha provocado un serio debate en curso en el Parlamento del Reino Unido sobre la reforma de la propiedad de los medios, con propuestas en 2024 destinadas directamente a evitar una repetición. La pregunta central que dejan es inquietante para cualquier democracia. ¿Deberían dos hombres, que no son residentes a tiempo completo del Reino Unido y que estructuran activamente sus finanzas para evitar los impuestos del Reino Unido, tener permitido poseer un importante periódico nacional y usarlo para instalar a un primer ministro y dictar el destino político de la nación? Su historia también sirve para desmitificar su propia leyenda. Durante décadas, su secretismo alimentó una serie de teorías conspirativas. A medida que su imperio comenzaba a desmoronarse, los blogs financieros y los foros de redes sociales zumbaban con teorías de que toda su lucha familiar por la sucesión era una farsa elaborada, una obra de teatro diseñada para confundir a los acreedores y ocultar activos. El imperio Barclay no murió por causas naturales, se suicidó. La mayor fuerza de los hermanos, su vínculo indivisible, secreto y paranoico, se convirtió en su mayor debilidad. Fracasaron en la prueba singular y crítica de cualquier dinastía, la sucesión. Habían construido una fortaleza diseñada para ser dirigida por un único rey bicéfalo, pero la dejaron a una corte de herederos en guerra y disfuncional. El secretismo que había construido los muros fue, al final, el veneno que los mató a todos.